Bueno, buenos días. La verdad es que estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar hoy aquí. Además, también no solamente agradecer a las organizaciones e instituciones que nos han invitado a tener nuestro espacio para presentar lo que vamos a hacer ahora, sino también pues, el hecho de tener este espacio, ¿no? de tener un observatorio de residuos, de poder generar estos espacios de reflexión y de participación y además hacerlo con calidad, ¿no? Con datos, como van a pasar durante estas dos jornadas y con la posibilidad también de proponer y de interactuar entre las entidades y las instituciones, entre todos los grupos, los stakeholders, ¿no? Los grupos interesados para poder, digamos, pues mejorar los resultados que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, para nosotros pues es un placer estar aquí, muchas gracias. Y si queréis, bueno, me presento muy brevemente, ya nos han presentado, yo soy Alberto, mi compañera Cristina está aquí conmigo. Nosotros no somos los que hemos hecho el estudio que os vamos a presentar, no es cierto, pero trabajamos en Impact Hub, que es la entidad que sí lo ha hecho en colaboración con el IMOP. Entonces, si queréis, muy brevemente por introducir un poco qué es Impact Hub, puede que algunos lo conozcáis. Gracias. Impact Hub es una red de comunidades de emprendimiento social y medioambiental. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que básicamente tenemos o somos digamos, una combinación muy orgánica entre personas que deseamos cambiar el mundo, que tenemos un foco, un propósito medioambiental o social y que decidimos ponernos manos a la obra desde la figura del emprendimiento. El emprendimiento, además, entendido desde muy diversas formas, ¿no? Desde el emprendimiento con una SL, desde una asociación o desde un colectivo o ciudadanía. Somos muy abiertos. Ahí os mostrábamos un poco la lógica regenerativa y un poco por presentar de dónde sale, ¿no? El corazón de lo que vamos a presentar hoy. Lo que estáis viendo es nuestra metodología para actuar. En un principio, nosotros lo que hacemos en nuestra metodología es descubrir el propósito. Es decir, en cualquier trabajo en el que nos metemos, nos sentamos y desde un punto de vista de análisis causa-raíz definimos qué es lo que queremos hacer desde el alma, desde la profundidad, desde casi el sentir, por decirlo de alguna manera. Algo que hoy en día es casi revolucionario, ¿no? Hablar del sentir, ¿no? Es decir, si nosotros queremos mejorar los residuos o la gestión de residuos del territorio, ¿por qué no vamos a partir hablando de por qué lo hacemos en realidad, ¿no? ¿Por qué no hablar partiendo del amor que tenemos por el territorio? Esto hoy en día es muy poderoso y esto lo tenemos que poner en el centro de la conversación, ¿no? ¿De dónde surgen las iniciativas? ¿Con qué profundidad surgen? Una vez descubrimos el propósito, pasamos a diseñar con impacto. Esto básicamente lo que quiere decir es que pasamos a una segunda fase en la que, junto con expertos y expertas, hacemos una aproximación poniendo el impacto del diseño en el centro. Y por último, activamos el ecosistema. Hoy en día está muy bien tener iniciativa, pero si no coordinas esa iniciativa con otros actores, tu alcance es limitado. En un mundo tan complejo como hoy, tenemos que entender que todas las acciones sí son más complejas, pero si son sistémicas, tienen mayor profundidad y mayor capacidad de transformación. Os estoy contando un rollo que a lo mejor estáis flipando algunos. ¿Cómo aterrizamos esto desde un punto de vista más pragmático? Pues tenemos 3 líneas de acción, la innovación corporativa y el apoyo al emprendimiento, como os he dicho, social o medioambiental, la transición organizacional. Ayudamos, por ejemplo, a las pymes a ser más sostenibles, a tener operaciones más verdes, muchas de ellas están perdidas, no saben cómo hacerlo, y también a impulsar ecosistemas que estén orientados al impacto, es decir, el ecosistema de emprendimiento de una comarca o de una región que tenga herramientas para tener una capacidad mucho más transformadora de generar valor.
Todo esto lo cruzamos siempre con metodologías y culturas regenerativas, ¿no? Esto es otra cosa importante en Impact Hub. Nosotros venimos teniendo una trayectoria de 15 años hablando de sostenibilidad para darnos cuenta que si seguimos siendo sostenibles tal y como vamos, la sostenibilidad cuesta abajo, pues nos deja donde nos deja, ¿no? Entonces ya no vale con ser sostenibles, tenemos que ser regenerativos, tenemos que plantear diseños que no solamente tengan un net cero, es decir, tengan una neutralidad en el ecosistema en el que se insertan esos diseños, sino que además contribuyan a mitigar el daño que terceros están haciendo, ¿no? Nuestros números, básicamente muy rápido, pues tenemos más de 600 programas de emprendimiento impulsados durante 2022, lo hacemos casi siempre en alianza, en este caso con más de 34 organizaciones, y al final tenemos un alcance que llega a más de 1000 personas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú entras a un Impact Hub? Bueno, pues podéis hacerlo en Euskadi, estamos en la tabacalera de Donostia, a través de Impact Hub Donostia. Es un espacio que es muy similar a un cowork. Tú entras y bueno, pues hay espacios donde los emprendedores están trabajando, pero conforme pasan los minutos empiezas a pensar, esto no es solo un cowork, ¿no? La gente, hay algo más, ¿no? Entonces ese algo más es ese propósito del que os hablaba en un primer momento, en el que las personas que están allí trabajan en emprendimientos que tienen carácter social o ambiental y tienen la colaboración o se dinamiza fomentando la colaboración entre ellos, ¿no? Para que tengan una acción más sistémica. Estáis invitados e invitadas a cualquiera de los Impact Hubs que tenemos en la red ibérica de Impact Hub. Y también en cualquiera de los hubs que se van creando por el mundo. Ya tenemos, más de 100 centros, ¿no? Ya hemos crecido respecto a estos últimos, ya somos 116 y estamos en más de 68 países en los 5 continentes. Es una red súper distribuida y además lo bueno que tiene es que tiene una gobernanza horizontal. No somos una franquicia, no somos una multinacional, somos una red. Entonces la iniciativa parte del territorio, del ecosistema en el que nace. Cualquier persona aquí interesada puede abrir un Impact Hub en Gasteiz y hacerlo bueno, pues pasando una serie de pruebas, y si llegas al final de las pruebas pues puedes abrir el Impact Hub, entras en la red y se te acepta de pleno derecho con todas las obligaciones y derechos que tiene formar parte de nuestra red. Es un poco un modelo orgánico de gobernanza global que tiene el siguiente objetivo. Nosotros prototipamos una estrategia de impacto global que después cada uno aterriza en lo local, en su barrio, en su ciudad, con las lógicas que allí se cruzan, ¿no? Lo que llamamos ni global ni local, sino glocal, ¿no? Dicen algunos. Y ya sin más vamos a pasar a presentaros aquí un informe que hicimos el año pasado. El año pasado, sí. Pero que ha tenido muchísima relevancia y que creemos que en este marco pues puede aportar, ¿no? Puede aportar desde las lógicas en las que se hizo. Simplemente hago el spoiler y ya te dejo paso, Chris. Nosotros dijimos, vamos a ver, o sea, ¿qué está pasando entre la intención y la acción? O sea, todos vemos en las noticias las consecuencias de los comportamientos no sostenibles que tenemos en la ciudadanía, de los comportamientos no sostenibles que se tienen en operaciones empresariales, de los comportamientos no sostenibles que tienen muchas veces los gobiernos, y todos estamos viéndolo y todos lo asumimos. Sin embargo, en la parte que nos toca, ¿no? Y hablo aquí de ciudadanía, porque es lo que somos, ¿no? Organizada y no organizada, pues muchas veces no tomamos, no pasamos a la acción en esos comportamientos sostenibles. Existe una brecha, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué es lo que puede arrojar luz, qué materia puede arrojar luz entre la intención y la acción? Pues nos fuimos a la economía del comportamiento, el Behavioral Economics, que es una corriente bueno, pues de la segunda mitad del siglo XX, nacida en entornos académicos norteamericanos y que explican la toma de decisiones desde no solamente
lo consciente, sino lo inconsciente, ¿no? Entonces, esperamos mediante esto arrojar un poco de luz en un informe que no es específico para la gestión de los residuos y el tratamiento de los residuos, pero que sí creemos que puede arrojar un poquito de luz en esta materia desde la lógica de los comportamientos sostenibles. Eso es. Bueno, aquí veis un poquito el índice de lo que vamos a hablar, vamos a explicar un poquito el contexto y la metodología, qué cuestiones se han visto, ¿no?, en esa brecha, luego qué tipo de hábitos tenemos para poder impulsar el consumo sostenible desde nuestra propia actuación, cuáles son esos obstáculos también que como ciudadanos, o no ciudadanos, personas, nos hacen, bueno, pues frenarnos, ¿no?, y dejar las cosas en el mundo de la intención y no llevarla a la acción. Y luego, bueno, Alberto os contará un poquito los perfiles que se han definido gracias a este estudio, ¿no?, en torno pues a esa brecha, ¿no?, qué perfiles de personas hay, que también puede ayudar un poquito a posicionar, pues, dentro de un municipio concreto o de un entorno, pues bueno, saber si tú tienes un porcentaje de población más situado en pensar que no es importante, pues la comunicación y todo lo que se comentaba antes, pues tendrá que variar, ¿no?, respecto de otro municipio u otro entorno donde la población ya esté más concienciada y entonces las acciones puedan ser más avanzadas, ¿no? Y luego, pues bueno, algunas sugerencias de cómo superar esta brecha, ¿no? En la metodología se establecieron 4 fases principales, ¿no? Una primera fase exploratoria, donde, bueno, se reunieron 3 grupos diferentes, con diferentes edades y con diferentes opiniones sobre la sostenibilidad, y la idea aquí era entender un poco qué es lo que se entiende por consumo sostenible. Aquí fue especialmente curioso ver que en los 3 grupos el consumo sostenible se definía en 2 fases diferentes, ¿no? Uno a futuro y otro a presente. La definición a futuro era, bueno, no comprometer con nuestros hábitos de consumo ahora las posibilidades de las generaciones futuras, y en el presente ese no comprometerlo se veía solo desde la parte ambiental, ¿no? No se incluía dentro de la sostenibilidad cuestiones sociales o cuestiones económicas, ¿no? Las cuestiones económicas en algún momento salieron, pero principalmente fue una definición de consumo sostenible en términos ambientales. Después se pasó a una fase de medición, donde la idea era, bueno, pues medir las opiniones y las acciones, ¿no? Aquí, bueno, pues la muestra que se llevó a cabo una encuesta a más de 2.000 personas, y aquí, bueno, pues un poco la idea era también definir, ¿no?, esa tipología de consumidores. Y luego ya entramos más en una fase de experimentación con la economía del comportamiento, que como base metodológica, que como ha dicho mi compañero Alberto, pues básicamente la economía del comportamiento viene también a profundizar un poquito en esos aspectos irracionales en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, ayudarnos a determinar cuáles son esos sesgos que tenemos, que nos llevan a tomar decisiones que, bueno, tal vez no son las apropiadas o las correctas, pero bueno, son las que tomamos, ¿no? El sesgo básicamente cognitivo es este impulso que nos lleva a tomar decisiones basadas en errores de cálculo, ¿no?, y en errores en suposiciones que generalmente son erradas. Aquí lo primero que se hizo fue analizar este tipo de sesgos, ¿no? Y, por ejemplo, pues simplemente para que podáis visualizar un poco cuáles fueron los tipos de prueba, a una misma pregunta se desordenaban o se les presentaba a grupos distintos la misma pregunta, pero con la opción A, B y C desordenadas, ¿no? Entonces, hubo un sesgo que se vio claramente, que es que tendemos a ver como más grande o a priorizar de alguna forma la primera respuesta, ¿no?, la A. Entonces, cuando la opción correcta era la A, el porcentaje de personas que apuntaban esa respuesta era mucho mayor que cuando la opción correcta estaba en la posición C, ¿no? Entonces, este es el tipo de pruebas que se hizo en este testeo, ¿no? Y por último, bueno, con estos experimentos los llevamos un poco, pues como os acabo de contar, ¿no?, a situaciones reales. Entonces,
con toda esta metodología, lo que queríamos ver era un poco cuál es esta brecha, ¿no?, entre lo que pensamos o la intención que tenemos y cómo actuamos, ¿no? Básicamente, lo más importante que vimos nosotros en esta brecha es que, como la concepción del consumo social está muy asociada a lo medioambiental, y lo medioambiental muchas veces se percibe como algo etéreo, poco concreto, y está muy focalizado también en el cambio climático, esto nos hace que, que no veamos tanto, ¿no? Tal vez en los residuos sea algo más material, porque puedes ver un vertedero, ¿no? Pero al final la sostenibilidad hoy en día se está asociando mucho al cambio climático y es algo que todavía parece que a nivel persona nos es muy etéreo, ¿no? Oye, pues tantas emisiones, no conseguimos visualizar cuál va a ser el efecto de una emisión, entonces no nos queda muy claro, no tenemos muy claro cuál va a ser ese impacto, entonces, bueno, queda un poco difuso, ¿no? Y luego otro de los aspectos que llevaban a esta brecha es que solemos ver la sostenibilidad como un bien de inversión, que un bien de inversión básicamente es un bien en el que el esfuerzo lo haces ahora y el beneficio viene a futuro, mientras que un bien inmediatista es tú obtienes el beneficio ahora mismo y sin embargo las causas, los impactos negativos los puedes ver más a futuro, ¿no? Todo esto mezclado un poco en una coctelera y con otras cuestiones que pueden ser también, oye, pues más la percepción, ¿no?, a cuestiones culturales, lo que es políticamente correcto. Ahora mismo también la sostenibilidad está un poco polarizado en lo político, al menos en nuestro país, ¿no? Hace que el consumo al final sostenible sea visto desde la persona muchas veces como un sacrificio, ¿no? Algo que tengo que hacer un enorme esfuerzo ahora y todavía no acabo de ver cuáles van a ser los beneficios. Aquí tratamos de dibujar también con estos grupos de trabajo cuál era el proceso de superación, ¿no? Y bueno, arriba veis un poco cuestiones que pueden apoyar, ¿no?, a esta superación, y abajo cuestiones que muchas veces frenan, ¿no? Entonces hay una brecha, la brecha básicamente se estableció en dos partes, ¿no? La brecha psicosocial, que tiene que ver más con los hábitos, con cuestiones culturales, con los sesgos cognitivos que hemos visto, y otra parte de brecha contextual que tiene que ver mucho con condiciones materiales, con las normas, hasta dónde te están obligando a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces muchas veces también lo que veíamos es que hay una serie de personas, o al menos lo que nos decían nuestras encuestas, es que una amplia mayoría, luego lo vamos a ver, una amplia mayoría de personas está concienciada y convencida, pero todas estas personas luego tienen que enfrentarse también a estas brechas contextuales, ¿no? De, oye, ¿cuáles son las condiciones materiales? ¿Me supone un esfuerzo económico o no el irme hacia un consumo sostenible? Y luego, ¿hasta dónde estoy obligado? ¿Cómo me están obligando? Y estoy de acuerdo o en desacuerdo con estas obligaciones, ¿no? Para el impulso al comportamiento sostenible, nosotros, veis aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos es la percepción del cambio climático, ¿no? Vemos que, pues casi un 50% ve que el cambio climático es ya algo muy importante y pues otros piensan que van a pasar cosas, ¿no? pero más a largo plazo, el 17,8%, ¿no? Entonces vemos que aquí esto es un ejemplo de una respuesta donde, oye, hay una mayoría que ve que esto es importante, ¿no? En este caso concreto, el cambio climático. Otro ejemplo de que hay una amplia mayoría concienciada, ¿no? Y esto viene a hablar de la brecha psicosocial superada y dónde estaríamos ahora, cuando se pregunta, oye, la lucha contra el cambio climático nos va a exigir cambiar de forma radical a nivel individual, casi todo el mundo piensa que sí, y cuando se les pregunta, ¿has tomado medidas para luchar contra el cambio climático?, un 75% nos dice que sí. Aquí, pues eso, deseabilidad de ser sostenible, de nuevo, un alto porcentaje que dice que quiere ser sostenible y simplemente un 8% que nos dice que le tienen que obligar para serlo, ¿no? Con la brecha psicosocial más o menos superada, queríamos preguntar cuáles son ya esos
esas barreras, ¿no? Y las encontrábamos más en la brecha contextual. Entonces, aquí, por ejemplo, el desempleo y las condiciones salariales o de trabajo eran una de las opciones más votadas, ¿no? Luego, el cambio climático, por ejemplo, pues bueno, es relevante, pero no mucho. Voy a pasar porque yo creo que esto también... Aquí conseguimos determinar una curva de bueno, pues las personas encuestadas, ¿no? Para ver un poco dónde se posicionaban cada uno de ellos. Entonces vemos una curva, ¿no? Y aquí posicionábamos, pues, oye, los descreídos, que son un poco los que niegan la realidad, ¿no? Luego tenemos a los acomodados, que son, oye, no la niego, pero estoy cómodo y me da un poco de rabia esta situación, entonces, bueno, no hago nada, ¿no? Luego están los delegantes y los incentivados, que son personas que, bueno, quieren ir hacia la sostenibilidad, pero de alguna forma necesitan algún incentivo, ¿no? O alguna negociación. Los delegantes son personas que dicen, oye, que lo hagan las empresas y la administración pública, y los incentivados son aquellos que dicen, bueno, prémiame si lo voy a hacer, ¿no? Sí, aquí, por contribuir, es muy importante considerar que esto se da bajo la perspectiva del duelo que tenemos como sociedad por el fin de la sociedad de consumo. Nosotros venimos de una segunda mitad del siglo XX en el que se ha ido generando en diferentes países, sobre todo occidentales, ¿no? y en el Estado, pues a partir de, bueno, pues de los años 60 en adelante, en el que se genera una sociedad de consumo en el que mentalmente no existe ningún límite. No existe límite ni en el crecimiento, porque no lo existe en la manera que tenemos de medir. ¿Cómo crecemos? Pues con el PIB, ya está. Si el PIB está mal, pues vamos mal. Si el PIB está bien, vamos bien. Ahí no se pone ningún límite, ¿no? Simplemente ese indicador dice mucho de cómo venimos midiendo la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, claro, venimos con unas lógicas en las que también ha habido cierta prosperidad. Y ha habido un cambio, ¿no? en el conjunto de la sociedad, y venimos con una cierta estabilidad también, dependiendo de la generación, pero muchas veces se está empezando a ver truncada con este siglo XXI, ¿no? Con los desafíos que son problemas que para muchos son también límites, ¿no? O sea, como el límite que tiene el medio ambiente por tener que soportarnos a los humanos y por las consecuencias que trae, como son el cambio climático, entre otras muchas, ¿no? Entonces, eso que vemos en las noticias, que parece que es algo que está cambiando nuestra realidad a nivel internacional, empieza a materializarse porque lo empezamos a percibir en nuestro contexto local. Y en esa lógica sientes, o empezamos a reflexionar y empezamos a pensar, es que tenemos que superar la manera en la que hemos venido viviendo, ¿no? Ya no vale con pensar que no tenemos límite, y vamos a tener que cambiar como personas, como sociedad, nuestros comportamientos para poder pasar a una nueva etapa en la que las cosas sean de otro modo, ¿no? Entonces, eso ya de por sí socialmente es un duelo. Es el hecho de que las cosas no van a ser como antes, ¿no? Las cosas hay que cambiarlas y hay que abandonar eso, ¿no? Entonces, esta curva define muy bien ese duelo, ¿no? Porque, como en todo, hay gente que está más adelante, ¿no? Los llamados early adopters, los que son, bueno, pues los emocionados con el cambio, digamos, y los que primero se apuntan, pero luego también hay gente, pues, que no está tan convencida, ¿no? Gente que a lo mejor empieza a ofrecer resistencia, o gente que simplemente niega la situación, se bloquea y niega la situación, ¿no? Entonces, esta curva luego la vamos a definir un poco más, y vamos a ir grupo por grupo, porque son arquetipos de la sociedad que nos van a permitir ver qué es lo que está pasando, dónde estamos, ¿no? En este duelo con el fin de la sociedad de consumo, para entrar a otra cosa que no sé muy bien cómo llamarla, yo creo que todavía no lo sabe nadie, pero que definitivamente tiene que ser diferente a la sociedad de consumo que venimos viviendo, ¿no? Vale, entonces, para superar este duelo, gracias por contextualizarlo, básicamente la propuesta un poco que sale de este estudio, ¿no? Y de la fase más cualitativa, es que hay que pasar de este diseño centrado en el humano, de todo,
para pasar a poner el ecosistema en el centro, donde el ser humano al final es una parte del ecosistema, pero la preocupación principal no está tanto en el ser humano, sino en que el ecosistema esté bien, entendiendo que si el ecosistema está bien, el ser humano en él estará mejor también. Y para imaginar un poco cómo superar este duelo, ¿no? Y cómo llegar a esa sociedad futura, se establecen como 3 imágenes de sociedad, ¿no? El cosmopolita de alta gama, que es un poco donde estamos ahora, ¿no? Que es básicamente la dificultad aquí es que depende un poco de tu capacidad económica, ¿no? y el que puedas pagar los bienes y servicios que se consideren sostenibles, ¿no? Luego otra visión un poco más cultural, tradicional y popular, ¿no? Donde un poco lo que parece es como que hay que volver al pasado, ¿no? Y hay que retomar cuestiones tal y como se hacía antes. Y hay otra que es un poco más el imaginario de las sociedades de Europa, ¿no? Donde, ¿quieres decir algo? Donde aquí un poco el problema que encontramos es que siempre tenemos esta excusa, ¿no? Al menos desde el sur de Europa, de que bueno, no podemos replicar, ¿no? Estos modelos porque pues, culturalmente tienen menos habitantes, el clima es otro, ¿no? Los hábitos son otros. Y claro, un poco lo que nos pasó al hacer este estudio, que al final, recordar que no solo ha habido grupos de conversación profunda, focus group, entrevistas en profundidad, sino también más de 2.000 encuestas, es que al final la manera en la que la sociedad avanza es generando imaginarios sobre hacia dónde tiene que ir. Esto, cognitivamente es así, ¿no? Entonces, tú no puedes... La sociedad dice, bueno, esto hay que ser sostenible, vale, ya, pero es que entonces, ¿eso qué significa, no? Entonces, necesita esa imagen a la que dirigirse. Entonces, una de las cosas que se desprenden del estudio son estas 3 cosas, ¿no? Estos 3 imaginarios, estas 3 concepciones en el que dicen, bueno, ser sostenible o tener comportamientos sostenibles, yo esto lo relaciono con un comportamiento casi de alta gama, ¿no? Porque claro, a mí me encantaría ser sostenible comprando tomates, ¿no? Pero es que los tomates sostenibles pues están a 7 euros el kilo. Claro, y esa es la percepción, el imaginario al que se va, ¿no? Entonces, ahí se genera ya directamente una contradicción, ¿no? Es una barrera al final, ¿no? En la propia percepción del imaginario. Luego, la cultura tradicional popular es que al final se mitifica muchas veces la lógica de que ser sostenible pues es estar con la vaca en el monte y esa lógica, ¿no? Que, bueno, pues desde el punto de vista de imagen es muy bonita, pero que quizás no es tan sostenible si nos ponemos a ver, ¿no? En términos de economía ecológica, los niveles energéticos que supone y materiales. Y luego, por último, y esto es casi lo más fuerte, digamos, el patrón más fuerte, que es que para una mayor parte de la población las sociedades sostenibles son las del norte de Europa. Que es muy curioso también, ¿no? Porque se contesta con ese imaginario, ¿no? De que cada vez que sale en el Telenoticias una noticia del norte de Europa siempre sale un carril bici con 4 o 5 rubios, ¿verdad? Que se desplazan en bici, y tenemos esta imagen. No es una imagen menor, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, pues como la Concha, ¿no? Cada vez que sale la Concha, pues el marco incomparable de la Concha, ¿no? Pues siempre estamos con esas cosas hechas que al final terminan generando en la parte inconsciente del cerebro, pues este tipo de imaginarios en los que siempre Centro Europa está más avanzado, tiene las cosas más solucionadas, y al mismo tiempo el que está siendo entrevistado, y esto es muy interesante, se posiciona como, ya, pero es que aquí es imposible, esto aquí no puede pasar, no, nosotros somos de otra manera, ¿no? Ya, pero de otra manera, ¿cómo, no? Culturalmente, ¿cómo aterrizamos eso? Entonces, es importante tener claras estos imaginarios que están muy presentes en la sociedad, porque a la hora de gestionar campañas de sensibilización o de gestionar la manera en la que llegamos al público,
pues tenemos que tener presente lo que están pensando, ¿no? Porque si lo sabemos, pues podemos atacar mejor aquellas partes, casi de manera quirúrgica, en las que podemos generar un cambio real, ¿no? Si entendemos los patrones que tienen, ¿no? ¿Cuál es el imaginario que tienen en su cabeza? Y los sesgos que se derivan del imaginario, ¿no? Pues es muy caro, va a ser muy incómodo y no se puede hacer porque claro, somos diferentes. Aquí, bueno, lo que veíamos un poco aquí es que cuando vas preguntando, ¿no?, sobre cuestiones de consumo sostenible y esa transición, bueno, pues o sea, no sé muy bien, es que no me quiero meter mucho en el dato, pero pues eso, las empresas y los gobiernos tienen que desarrollar tecnología, pues al final los encuestados se pronuncian y dicen, oye, sí que está esta responsabilidad, ¿no? El consumo es para pocos, el consumo sostenible es hoy para muy pocos. También parece que oye, pues que el apoyo a esta frase es significativo, ¿no? Los mensajes sobre consumo sostenible y cómo debemos comportarnos son contradictorios, pues también parece que son contradictorios, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que nos pueden ayudar un poco a entender cómo debemos de hacer esta propuesta de consumo sostenible, ¿no? Pues siendo un poco más claros, no siendo contradictorios, o sea, siendo más concretos, porque al final si todo lo vemos desde la persona como asociado al cambio climático, pues el comportamiento sostenible igual pierde sentido, ¿no? La sociedad parece que nos está diciendo que instituciones y empresas tienen una responsabilidad aquí y que no todo debe estar puesto en el consumo como individuos, ¿no? Y luego aquí lo que veíamos un poco es que conforme se va suponiendo mayor esfuerzo el consumo sostenible, vamos teniendo menos ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente estamos muy dispuestos y decimos hacer acciones bastante sencillas, como llevar una bolsa, ¿no?, o comprar lo que necesito, pero cuando estamos hablando de me reprimo de ciertos gastos o compro ropa de segunda mano, vemos que se va reduciendo, ¿no? Entonces, aquí claramente todavía no estamos entendiendo que hay una renuncia que hacer y no la hacemos mucho pues por los sesgos que hemos venido comentando antes, porque no tenemos igual los incentivos, porque no consideramos que la responsabilidad esté solo en nosotros, ¿no? Y aquí os va a contar un poquito más Alberto sobre los perfiles que salieron. Bueno, lo primero sería las menciones al cambio climático como preocupación, o sea, cuando nosotros hacemos la pregunta abierta, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienes tú como individuo, pero en la sociedad, ¿no?, en la que vives, ¿no? Pues las menciones al cambio climático, lo que estáis viendo en este gráfico es siendo 0 la persona considerándose de extrema izquierda y siendo 10 extrema derecha, dónde está la primera mención y las menciones acumuladas. Entonces, como podéis ver, es cierto, hay una primera brecha, ¿no?, social entre la izquierda y la derecha. La izquierda, las personas que se consideran de ideología de izquierdas, pues tienen el cambio climático más incorporado en su discurso y en su mente a la hora de resaltar este tipo de preguntas. Sin embargo, cuanto más transicionamos en el eje ideológico y más superamos ya el 5 y vamos al 6, 7, 8, incluso al 9 y al 10, pues las menciones al cambio climático pues son mucho menores, por no decir nulas, ¿no?, por no decir más del 10%. Luego también, obviamente hay otros, este es el más significativo, es el que más variación tenía, pero hay otros dentro de los que preguntamos. Entonces, aquí os hemos puesto, básicamente, si nosotros tuviéramos que poner, digamos, hacer el perfil de la persona que realmente está sensibilizada con el cambio climático, pues sería una persona de ingresos altos, cuanto más alto el ingreso, más sensibilizada. Eso no quiere decir que los ingresos bajos tampoco estén incorporados, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos bajos también parten de un punto muy alto. Sin embargo, los ingresos altos lo mencionan más.
Las personas jóvenes, y esto sí es muy buena noticia, ¿no? Cuanto más jóvenes, a partir de 18, que es como empezamos a preguntar, pues hay más incorporación de esa sensibilización en el estudio, ¿no? De pautas sostenibles. Los estudios pues, universitarios, cuanto más estudios, más incorporación en el discurso. Y por último, mujeres por encima de los hombres. Bueno, entonces, todos estos trabajos, lo que hemos hecho ha sido generar, digamos, una serie de arquetipos con los perfiles que dan los resultados de todo el trabajo que hemos hecho. Estos arquetipos lo que buscan es generar una clasificación que nos permita ser más específicos a la hora de entender las motivaciones de los grupos sociales que se enmarcan dentro de ellos, y no solamente las motivaciones, sino también poder diseñar estrategias para el cambio de los mismos, ¿no? Para el avance de los mismos. Entonces, lo que vais a ver ahora tiene estos dos ejes, va del menos resistente a la sostenibilidad al más pro-sostenibilidad, y va de sujetos que son más pasivos y sujetos que son más activos. De lo pasivo al activo, siempre en combinación con lo social, ¿no? Porque hay personas que pueden ser muy pasivas desde el punto de vista de los comportamientos colectivos o el ánimo colectivo de generar cosas en el colectivo, pero puede ser muy activa a nivel individual, pues con sus proyectos, ¿no? Siempre en materia de lo colectivo. Entonces, volvemos a ver esta U, ¿verdad? Y esta U lo que nos marca posiciones ante el consumo sostenible, y aquí sí os pido que quizás podamos hacer un ejercicio de transpolar a la gestión de residuos, ¿no? A ver, o intentar adivinar socialmente ese comportamiento ante la gestión de residuos o las opiniones ante la gestión de residuos que tiene la ciudadanía, y poder meterlo en este grupo, porque sin haberlo incluido metodológicamente dentro del estudio, pensamos que hay mucha relación y que puede haber alguna diferencia, pero que puede cuadrar a la hora de explicar muchas cosas, ¿no? Sobre todo aquí las personas más expertas en materia de residuos pues quizás nos pueden ayudar después en el turno de preguntas. Empezamos por los descreídos, arriba. Los descreídos son aquellos que rechazan de base cualquier digamos, iniciativa colectiva que nos involucra a todos y todas, y que tiene relevancia, ¿no? Por ejemplo, no solamente respecto al consumo sostenible, sino que pone en cuestión el cambio climático, o sea, el cambio climático no existe, o que pone en cuestión, pues, yo qué sé, la efectividad de las vacunas para luchar contra la COVID, o pone en cuestión cosas que, pues no sé, pues que la Tierra es redonda, ¿no? Pues pasa, y de hecho es un 7,2%, o sea, no es banal, porque es casi 1 de cada 10 personas tiene esa opinión. Es una opinión que normalmente es cerrada, es poco negociadora a la hora de poder establecer un discurso o poder de alguna manera compartir, y además generalmente es un aspersor de esas nociones con preguntas que son por lo general muy cerradas, ¿no? Como por ejemplo normalmente se suelen encuadrar, y salía en el estudio, ¿no?, de ¿para qué voy yo a reciclar si va todo al mismo camión? Que yo lo veo por la noche, ¿no?, cuando recogen, ¿no? Entonces, este tipo de personas existen, y hay que saber que están ahí, y hay que determinar una estrategia, ¿no? Luego pasamos al siguiente grupo, un 8,2, que son los acomodados. Los acomodados no tienen esa acción, no son tan activos como los descreídos, también cuestionan algunas cosas, pero desde un punto de vista un poco más individual, ¿no? Son aquellas personas que están en ese duelo por el fin de la sociedad de consumo, y que digamos que tienen una lógica muy conservadora a la hora de adoptar nuevos comportamientos. Entonces parece que, yo qué sé, pues ahí lo vemos, ¿no? Todas las frases que veis son frases reales que han salido de los grupos, ¿no? Y pues son gente que dice, joder, es que no soporto las pajitas de cartón. Vale,
pero ¿estás seguro que no la soportas, que es lo peor que te ha pasado en la vida? No, o sea, a esta persona la pajita de cartón, o sea, tampoco es un problema, el problema es el duelo que está sufriendo, ¿no? Y que le hace tener esa negatividad de base ante el cambio del material de la pajita, ¿no? Después vamos con los delegantes. Los delegantes es un grupo muy interesante porque es un grupo que está muy bien armado desde el punto de vista argumentativo, porque ellos son, por lo general, gente que confía mucho en las lógicas capitalistas y las lógicas científicas y tecnológicas, ¿no? Entonces, siempre se piensa, o sea, son personas que te argumentan y te dicen, mira, cuando teníamos este problema de los límites del crecimiento en el siglo XVIII, la tecnología generó la máquina de vapor. Y cuando la máquina de vapor no era suficiente para todo, pues se generó el motor de combustión. Y cuando nos pasó esto, pues llegó la NASA y inventó X, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que vaya conmigo. Esto es una cosa en la que hay mucha gente muy buena trabajando en agencias, en tal, y que la lógica entre la competitividad, el método científico y la tecnología va a agarrar este límite que nos están diciendo ahora, que es el cambio climático o el límite de la Tierra que tiene de poder albergar lo que está pasando en CO2 o en residuos, y lo vamos a volver a mover ese límite, ¿no? Nos vamos a volver gracias a la tecnología, a la ciencia, vamos a poder darle una patada a esto, y ya en 200 años ya volveremos a encontrarnos ese límite, entonces pero ya tendremos otra vez tecnología suficiente que estará muy avanzada para poder volver a darle la patada a esa barrera, ¿no? Entonces, esto pasa. Y además, la tecnología es estupenda, entonces hoy en día yo estoy seguro que mañana voy a tirar todo al mismo cubo y ya el cubo pues va a separar solo, ¿no? Porque el cubo va a ser la leche. Y este tipo de pensamiento está también muy, muy arraigado, ¿no? También me gustaría que esto no son barreras asépticas, no son silos, porque los grupos se mezclan, no cada persona es un mundo, pero sí los arquetipos nos ayudan a entender esas motivaciones y a poder detectar combinaciones. Yo, de hecho, más de uno está riéndose porque se está imaginando a un colega hablar, ¿verdad? O tal, entonces, efectivamente, ¿no? Podéis ya determinar un poco, porque cada persona tiene esa motivación. Si conoces esa motivación, puedes accionar un cambio también, ¿no? Después están, y ya nos pasamos al lado bueno, y esta es la buena noticia, ¿no? Que fijaos que la mayoría de las personas están en el otro lado, ¿no? Lo hemos conseguido desde ese punto de vista y es increíble también, es récord con el tiempo que llevamos como sociedad intentando dar el cambio, que la mayor parte de la población esté ya en el otro lado sociológicamente. Y empezamos con los incentivados. Los incentivados es, todo esto está muy bien, pero a mí dame algo a cambio, que en mi plano individual, no solo en el colectivo que me estás presentando, en mi plano individual yo me salga beneficiado, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, estrategias como hablaban antes, ¿no? La persona que ha contribuido en el turno de preguntas a Eva y a Ana, de decir, oye, los incentivos, por ejemplo, ¿no? de descuento en el impuesto de basuras o X, pues son cosas pues, que dicen, bueno, yo fenomenal, me uno, ¿no? Si me conviene. Después, los que están en proceso. Este proceso, fíjate, aquí está la gran mayoría de las personas en las que ya han aceptado ese mindset, esa estructuración a futuro, ¿no? De la sostenibilidad, la tienen incorporada, pero todavía no son personas activas, siguen en la pasividad, lo han aceptado, pero no se ponen al frente del cambio, no pasan a tener una proactividad. Pues si estás tomando la caña, le preguntas y te dice que sí, pero no saca él el tema, no es algo que él tenga esa lógica, ¿no? de convencer o de generar comportamientos por sí solo. Y después están los que están, digamos, más early adopters, ¿no? Que son los sensibilizados y los convencidos. Los sensibilizados y los convencidos son parecidos, lo que pasa es que los convencidos ya lo tienen como bandera, forma parte de su identidad personal, y también son personas como que tienen sienten tienen muy desde dentro el hecho de tener que convencer a los demás, ¿no? Para contribuir más al cambio de manera más rápida, ¿no? Entonces,
Fijaos que nosotros, después de tener estos resultados, claro, decíamos, ¿cómo vamos a actuar, ¿no?, cuando generemos proyectos para aumentar el comportamiento sostenible de las personas? Pues esto no quiere decir que tú, si estás en descreídos, luego vas a ir a acomodados. No es como pasar un nivel, ¿vale?, y apareces en el siguiente. Pero sí es cierto que son capas, y esas capas normalmente son acumulativas. Es decir, cuando la persona acepta que el cambio climático existe, deja de estar generalmente en los descreídos y pasa a estar en los acomodados. Tiene otras barreras, ya no es la barrera de la creencia de la conspiración y tal, sino que se va a un segundo plano que es, bueno, ya, pero es que, qué pereza, ¿no? Yo no estoy dispuesto a hacer el cambio, ¿no? Entonces, si quitas esa capa, por lo general pasa a la siguiente capa, aunque no siempre es consecutivo, ¿no? Sin embargo, sí hay patrones. A este lado del eje, pues hay que convencerles todavía y yo, de hecho, soy de la opinión que hay alguno o más de uno al que no va a ser posible convencer y que es imposible o que no es conveniente invertir recursos en hacerlo, porque no va a ser así, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es a lo mejor enfocarse en otros grupos donde sí podemos activar un cambio mediante determinados proyectos. Cuando hablo de proyectos, pueden ser políticas públicas, pueden ser campañas de sensibilización o pueden ser incluso emprendimientos que salen de emprendedores como Too Good To Go, no sé si lo conocéis, es una organización, es una empresa que lucha contra el despilfarro alimentario, pues vendiendo lo que sobra al final del día de normalmente lo que suele terminar en un día, pues el pan, ¿no? Pues el pan al final del día está más barato en la aplicación y puedes ir a comprarlo más barato, ¿no? Pues ese tipo de soluciones también son proyectos que se enfocan sobre un tipo de gente, ¿no? Pues en el caso de Too Good To Go, pues seguramente sobre los incentivados, ¿no? El incentivo es que el alimento es más barato, ¿no? Pues así se genera ahorro en el despilfarro alimentario. Fijaos, también, tampoco quiero hacer un spoiler sobre el ecobarómetro, pero sí es verdad que le hemos echado un vistazo y hemos visto barreras entre la percepción de la ciudadanía de lo que hace y la acción, ¿no? Y aquí lo han explicado también las compañeras, ¿no? Pues cómo estos son, cómo se percibe la ciudadanía, cómo se autopercibe la ciudadanía que recicla, en el que prácticamente es todo perfecto, pero luego cuando se pasa a hacer la caracterización y se separa los residuos y se empieza a ver qué es lo que realmente se ha hecho, pues hay una gran brecha. Esa gran brecha, ¿de dónde viene? ¿Qué significa, no? ¿Cuáles son las, o sea, en qué podemos aportar ahí, no? Pues aquí os pongo otras preguntas del ecobarómetro sin animar mucho al spoiler, que os lo presentarán por la tarde, pero básicamente pues hay muchas cosas ahí que a priori a nosotros no nos cuadran, ¿eh? O sea, sin tampoco ser expertos en residuos, pues vemos que la diferencia entre lo que se hace y lo que encontramos en el cubo pues es diferente. Puede ser por dos cosas. La primera es por la percepción real que tiene la persona, que es incorrecta. Puede ser, y dentro de la percepción incluyo el ámbito de la información, o puede ser otra cosa que también pasa por cocina en la estadística, en las encuestas, como nuestro estudio, que es la gente que está mintiendo. La gente que a sabiendas miente porque quiere quedar bien. ¿Usted recicla? Yo sí, claro, no recicla, lo sabe, pero miente porque no está mal visto, ¿no? Porque no hay una... Entonces se ahorra ese paso, ¿no? En esa economía del comportamiento de tener que sudar. Entonces, bueno, es discutible los porcentajes, pero es verdad que sí se pueden calcular y ahí hay una brecha. Vamos a pasar ya. Aquí voy a decir yo, uno de los sesgos también que no hemos mencionado antes era el de la falta de información. Y también surgieron en los grupos de discusión como esta reflexión sobre, bueno, ¿hay falta de información o hay demasiada información? ¿No? Esto muchas veces nos lleva a sesgos, pero cómo comunicamos, qué comunicamos y qué necesita el individuo saber y qué es lo que demanda, ¿no? Aquí hay todo un reto respecto de la comunicación y la información que se le da a la ciudadanía, y entiendo que los residuos no es una excepción. Bueno, pues ya vamos a pasar a unas conclusiones o por lo menos recomendaciones, ¿no? Cada caso y cada ámbito es un mundo.
En el caso de nuestro estudio, nosotros centrábamos el estudio en energía, en movilidad y en consumo sostenible en el ámbito de la alimentación. Y lo que hicimos fue hacer pilotos en los que, pues os cuento muy rápido uno porque era muy interesante, de economía del comportamiento a la hora de comprar ese tomate del que os hablaba antes, ¿no? Pues poníamos a las personas a comprar, entonces poníamos diferentes estrategias de venta, de marketing a la hora de elegir un tomate por un precio determinado. Entonces, con diferentes estrategias de venta en el que hacíamos más inciso, por ejemplo, en que el tomate va a contribuir a mitigar el cambio climático y la compra que hace, o otras estrategias en las que se favorecía el precio, o otras estrategias en las que se favorecía el comportamiento o digamos el beneficio de inversión que hablaba Cris antes, ¿no? de algo a largo plazo, ¿no? Del beneficio a largo plazo, pues fijaos, el comportamiento de comprar un tomate u otro cambiaba significativamente. Y esto es muy interesante porque lo que quiere decir es que el mensaje a la hora de... O sea, una de las conclusiones que tomamos a la hora de venir aquí a hablar de residuos es que la economía del comportamiento se da en el momento en el que la persona va a hacer así en su cocina, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Porque no todo, ¿no? Porque hay otro comportamiento que es poner los cubos, ¿no? Para separar, en este caso, por ejemplo, los residuos. Pero en el momento en el que tú haces así, o le llegas en ese momento, que en el caso del ejemplo era el momento de la compra del tomate, o a lo mejor no tiene incentivos suficientes en su esquema, en función de los grupos que hemos visto. Entonces, para algunos grupos, a lo mejor lo que hay que hacer es entrar en la cocina. No creo que legislativamente, pero sí en materia de sensibilización o incluso de otras técnicas, ¿no? Ahí es donde entran espacios como la innovación y que también pueden contribuir, ¿no? Pero bueno, fijaos aquí, ponemos algunas recomendaciones, pues en la brecha psicosocial, y los tenéis en azulito. Sobre todo hay que intentar buscar la transversalidad, ¿vale? Para poder mitigar este de izquierda a derecha, reducir al máximo posible las dos brechas para poder pasar a los comportamientos sostenibles y en este caso pues a la correcta gestión de residuos. Pues rehacer los hábitos de consumo y los desechos, ¿no? Fijaos, los hábitos se pueden rehacer, se pueden replantear. Y la manera en la que tenemos de replantearlo según la sociedad va cambiando son fundamentales. Hay muchas cosas que los hábitos se quedan atrasados y no responden a las lógicas o patrones actuales. Entonces, aconsejamos siempre estar alertas para intentar resignificar los hábitos. Y en esa lógica, muchas veces decís, ¿por qué se llama economía circular si es la economía que hacía mi abuela, ¿no? Si esto de la economía circular es un invento. Bueno, pues porque le tenemos que poner un nuevo nombre, porque poniéndole un nuevo nombre también contribuimos a resignificarlo. Y la gente en su nuevo contexto, en su contexto social, lo incorpora de una manera más significativa que de otro modo. Entonces, es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? La comunicación legitimadora a la hora de información y discursos. La legitimación, o sea, la persona tiene que verse legitimada en su contexto y también ese marco de la ganancia, la lógica del pragmatismo, ¿no? De que al final en la economía del comportamiento uno de los principios o patrones es que los seres humanos nos movemos energéticamente. Si yo puedo reducir un poco de energía, en ese contexto, en una decisión rápida, lo voy a hacer. Entonces, en esa lógica de ahorro de energético del cuerpo, el hecho de irse para allá para poder gestionar mejor los residuos, pues a lo mejor es una barrera. Entonces, eso también hay que entenderlo y el marco de la ganancia, ese pragmatismo tiene que ir incorporado. Luego, en la brecha contextual, a nivel social, pues la transición justa. Nosotros aquí somos súper incisivos porque existe la percepción de que trascender socialmente hacia la sostenibilidad no va a ser igual para todos y al final van a pagar del pato los de siempre, ¿no? Y en ese discurso se genera mucho caldo de cultivo para todas esas personas reaccionarias que combaten eso, ¿no? Porque
no tienen nada en contra del comportamiento sostenible, pero piensan que esa transición va a ser inevitablemente a peor y no para todos, sino que siempre van a salir algunos beneficiados. Esa lógica que hablábamos de los imaginarios del cosmopolita de clase alta que va en bici al trabajo porque puede vivir en el centro, que compra el mejor tomate, el sostenible y ecológico porque se lo puede permitir, pues eso es parte también de eso, ¿no? La transición justa es muy importante y ahí sí es cierto que son los estados, los gobiernos y las administraciones los que tienen que poner la transición justa en el centro a la hora de trascender, ¿no? Después una normativa coherente. Las incoherencias son dinamita, si la persona es coherente, sí, ya vamos terminando, si la persona ve una coherencia legislativa y de comportamiento social, el comportamiento sostenible se dispara. Y bueno, simplemente presentaros tres puntos muy interesantes. El primero es el de la paradoja de la alarma sobre el cambio climático, que también se puede llevar en su contexto a los residuos. Es que hay perfiles que no ven la percepción, no detectan la percepción de riesgo, en este caso del cambio climático. Y como no la detectan, no se incorporan a hábitos sostenibles. Pero en el otro lado están personas que sí la detectan porque la perciben y de esa incorporación en su esquema mental se deprimen, se ven abocados al fracaso. Vamos a fracasar, no vamos a poder luchar. Estamos abocados por mentalidad a tener que convivir con ello. Entonces es cuando ya dejamos de hablar de mitigación para hablar de adaptación. Y cambiando esa palabra, estás cambiando muchas más cosas, no solamente el título de la política pública, ¿no? Entonces, esto hay que trabajarlo también. Luego, economía del comportamiento, el sesgo presente, lo hablaba antes, el comportamiento energético. Cuando esa persona está eligiendo entre separar o no separar en un contexto en el que se tiene que mover 2 metros para separar correctamente, la economía del sesgo del presente es el beneficio que va a generar ahora, en ese momento, que en ese momento puede ser perfectamente un ahorro energético, porque tiene que irse para allá. Sin embargo, no ve el otro beneficio, ¿no? Que es ese beneficio de inversión, que es más difuso, ¿no? Cuesta más. Cualquier incentivo, sensibilización a este grupo de personas para poder aterrizar ese incentivo de inversión, materializarlo mejor, visualizarlo mejor, es súper importante. Y por último, la aversión a la pérdida. Esos nostálgicos de la sociedad de consumo, pues sí, también podemos entenderles y también podemos intentar sensibilizarles en sus códigos para ayudarles, ¿no? A que sea menos duro, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y bueno, ya termino. Son 3 cosas. Hay 3 medios para el cambio. Los podemos agrupar en esto. La sensibilización, que básicamente es lo que estamos haciendo ahora mismo con muchísima intención. El incentivo, que es el siguiente paso, que es básicamente esos incentivos para poder premiar. Y por último, la coacción, que es decir, bueno, se acabaron, ¿no? Pues, por ejemplo, se acabaron las bolsas de plástico gratis, ¿no? Pues también es un planteamiento y un debate, ¿no? Pues en dónde estamos o hacia dónde tenemos que ir y si ha llegado el momento ya de, como decían antes, ¿no? Con Ana y Eva, pues a lo mejor ha llegado el momento ya de la coacción, pues no sabemos si vamos a tener que legislar, ¿no? Y frenar ciertos patrones. Y ya terminamos, lo siento, hemos dejado poco espacio para las preguntas. Gracias, Alberto.